y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios, maravilloso Dios. Eh, el tema surgió, ¿verdad? Yo no sé cuántos recuerdan la pregunta que nuestra pastora nos hacía la otra vez bajo el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos preguntaba a cada uno. Amén. Si en verdad le éramos fiel al Señor. Si en verdad éramos amigos del Señor. Si en verdad uno le es leal al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y pues hoy vamos a hablar sobre ese tema. Amén. Y lo invito a que incline su rostro y me acompañe en palabras de oración. Amado Dios y Padre, en esta hermosa hora, Señor, le doy gracias, Padre, por esta oportunidad y este privilegio que usted me permite, Señor, de portar su palabra en esta noche, Padre. Que sea usted usando mis labios, Padre, para la honra y la gloria de su nombre, Padre. Que sea usted respaldando su palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que sea usted, Padre, hablando, Señor, hoy a su pueblo, así como me ha hablado a mí, Padre, así como me ha redarguido a mí, Señor, así como me ha exhortado a mí, Señor, que también usted, Padre, pueda redarguir a su pueblo, exhortarlo, Padre, vivificándolo, Padre, según sea su palabra, para la honra y la gloria de su nombre, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a usted sea la honra y la gloria. Le doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Y vemos, y esa pregunta, desde que nos lo hicieron, ya va para ya 2 meses, ¿verdad? Que nos hicieron esa pregunta, pero en mí ha seguido fluyendo, amén. Maravilloso Dios. ¿Por qué? Porque uno queda marcado a veces con las preguntas, amén, que le hacen a uno, si en verdad uno le es fiel al Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. Y nos damos cuenta que de alguna o de otra forma, a veces cuando uno le falla al Señor, lo primero que le viene a la mente es, Señor, me preguntaste si te era fiel y no lo soy. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué? Porque a veces uno está descuidado, amén, por no orar, por no ayunar, uno va descuidando y la palabra del Señor nos enseña que no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, que no debemos de apagar su Santo Espíritu en nosotros, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero muchas veces nosotros descuidamos esa área. Y después cuando vienen las tentaciones, a veces uno no está revestido. Y después uno se siente entristecido. Amén, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Vamos a ver aquí el ejemplo de la iglesia de Éfeso, amén. Maravilloso Dios, alabado sea su nombre. Vemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia activa. Era una iglesia que estaba activa, pero sin amor. No tenía amor y eso es lo que pasa hoy en día con muchos miembros de diferentes congregaciones. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque vemos que aquí relata que tenía obras. Yo conozco tus obras. La iglesia, pues, pienso que trabajaba mucho. Trabajaba arduamente para el Señor. Porque dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Una iglesia que se esforzaba para la obra del Señor. Pero a veces uno ni en eso está activo, en las obras.
ni en el arduo trabajo. Y el Espíritu Santo viene a redarguirlo a uno, porque por ejemplo Éfeso tenía obras y trabajaba mucho y era paciente. Y vemos que muchas veces uno es impaciente. Pero sobre todo dice que probaba a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los hallaban mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué habla aquí sobre los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Porque vemos que hoy en día han salido muchos predicadores, muchas personas que se dicen ser cristianos, que se dicen llevar sana doctrina. Lo hemos visto cuando salimos a evangelizar. Hay personas que dicen yo soy cristiano, o a personas que uno le quiere dar un tratado, dicen no, mejor déselo a otro porque yo soy cristiano. Pero a veces uno ve los frutos que lleva, a veces uno ve su actitud y su comportamiento, y uno dice que Dios tenga misericordia, porque si realmente fuera de sana doctrina o dice ser llamado hijo de Dios, hubiera recibido el tratado. Pues, pero vemos que lo rechazan y dicen, no, mejor déselo a otro. Yo me topaba a una señora en la estación de buses y yo le daba un tratado y ella me decía, mira, mejor no lo desperdicies conmigo, dáselo a otro, porque yo no puedo leer. Y entonces yo le dije, pero no se preocupe, si usted no puede leer, yo se lo puedo leer. Porque si usted no lo va a poder leer, le voy a dejar este tratado, pero usted va a saber qué es lo que contiene el tratado. Y yo le decía, porque yo pienso que en su casa usted no vive sola, vive con alguien más. Usted puede pedir de favor que alguien le lea. Y me dijo, está bien. Y le empecé a leer el tratado y yo vi que me puso atención y pues yo le dije, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y esta es la oportunidad que ha llegado a usted hoy para que usted no tenga excusa un día de que no se le habló. Y me dice, sí, tienes razón, pero ahorita estoy ocupada. Yo voy para la casa y me dice, dame el tratado, me lo voy a llevar. Y después me dice, se lo voy a dar a mi esposo para que lo lea. Y yo le dije, pues entonces llévese 2 para que uno le toque a su esposo y otro, pues usted se lo quede. O sea, de que hoy no hay excusa. Pero vemos que hay personas que dicen ser cristianos y también rechazan los tratados. O hay personas, cuando yo recuerdo anteriormente que cuando estábamos buscando una congregación, ¿verdad? Porque yo quería ver la congregación que se parecía en mi sueño. Y yo quería ver esa congregación idéntica. Y yo le decía a mi esposo, vayamos a visitar esta congregación, quizás esta sea. O yo le decía, vayamos a ver la otra, pero no me quería ir a meter a cualquiera que yo ya conocía, porque yo decía, no, ahí para ir ahí mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. Pero en cierta ocasión visitamos una iglesia y yo recuerdo que cuando un varón entra y nos fue a saludar, él de una vez dice, yo soy el evangelista tal y tal. Y yo dije, ¿cómo es que él viene nombrándose evangelista de una vez? A todos los que él iba a saludar de una vez decía, yo soy el evangelista. Y hoy en día yo lo veo caminando por ahí. Y yo digo, evangelista, pero evangelista, yo no lo veo evangelizando. Pero hoy muchos se han programado con una radio personal para hallar fama a ellos mismos. O sea, gracias. O sea, para aparentar uno en su país que uno aquí pues le está sirviendo a Dios. Pero la cuestión es no vivirlo, sino solo para hallar fama para uno mismo. Y entonces vemos aquí que dice que habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y vemos que hoy muchos se dicen llamar apóstoles, pero no llevan la doctrina del Señor. Y los has hallado mentiroso.
Poderoso Dios, alabado sea su nombre. Y el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia. ¿Por qué? Porque a veces uno también se queja mucho. Amén, gloria a Dios. A veces por luchas o por pruebas que uno esté pasando, por culpa misma de uno. Amén. Es por culpa misma de uno. Porque muchas, muy diferentes son cuando vienen de parte del Señor. Pero muchas veces por culpa de uno, uno se hace de la víctima. Uno se hace y ha sufrido y uno se siente tan sufrida. Que Dios tenga piedad y misericordia. Y no es así, hermanos. Vamos acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1. Maravilloso Dios. Capítulo 4 y verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces aquí vemos verdad sobre los falsos apóstoles, que no le podemos creer a todos los que se dicen ser maestros, que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser siervos de nuestro Señor Jesucristo y realmente no están llevando una vida correcta delante del Señor. Amén. Y vemos que ellos cumplían con esa palabra, probaban los espíritus, porque aquí la Biblia lo relata que los hallaban mentirosos. Ellos probaban si eran de parte de Dios o no, pero ellos los hallaban mentirosos. Y vemos que la iglesia de Éfeso fue diferente a la iglesia de Maravilloso Dios, a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Porque vemos que en Tiatira habla en el verso 20 sobre la iglesia de Tiatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vemos que la iglesia de Tiatira llevaba otra doctrina. ¿Por qué? Porque permitían, dice, y toleraban que esa mujer Jezabel. Y vemos que también hoy en día hay mujeres que se dicen ser profetas, pero a veces en el corazón hay un espíritu de seducción, un espíritu de adulterio, un espíritu de fornicación, un espíritu de lascivia pecaminosa, de adulterio, de mentira, de falsedad, que a veces no respetan a la cabeza del hogar. Y también vemos que en el verso 14 y capítulo 15 también le habla a la iglesia de Pérgamo, maravilloso Dios. En el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y vemos que eso hoy en día pasa en cualquier otro lado, porque para la honra y la gloria del Señor, aquí nos enseñan una doctrina diferente. Amén, gloria a Dios, aleluya, maravilloso Dios. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces la carne se quiera rebelar, amén, aunque muchas veces la carne se disgusta con la palabra del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, pero eso es seña de que está haciendo efecto. Está haciendo efecto para la honra y la gloria del Señor en cada vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo he escuchado que muchos dicen que Balaam era un profeta, pero en la Biblia dice que él era un adivino. El Señor lo usó que profetizara porque tenía un propósito para su pueblo, que nadie podía maldecir su pueblo.
sino, y vemos la historia, ¿verdad? Yo no sé cuántos han leído la historia de Balaam, que relata que el rey Balac lo mandó a llamar para que maldijera al pueblo de Israel. Él no era un profeta de Dios, sino era un adivino. Por misericordia el Señor lo usó para cumplir su propósito. Y vemos que como él hay muchos hoy en día, porque quizás piensan que tienen el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no está en ellos, sino es un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque vemos que hoy muchos se han corrompido por tener una fama, por tener un renombre, sino se han ido ya tras los bienes materiales y ya no ser mansos y humildes a la palabra del Señor. Y hoy en día por eso es que la sana doctrina de Dios son pocos los que la llevan. Son pocos las que lo están viviendo. Hoy, hermanos, cualquiera se dice ser sana doctrina, pero no lo son. Y es ahí donde uno tiene que marcar la diferencia, no ser igual a ellos, sino a ser diferente, a vivir la palabra del Señor, a negarnos todos los días de nuestra vida, a ya no fallarle al Señor, amén. Porque si no también pues uno va detrás de ello y el Señor nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Pero si ya nosotros hemos conocido la verdad del Señor, ¿cómo vamos a volver atrás? ¿Cómo vamos a retroceder? El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha dado poder, autoridad para poder vencer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y yo he escuchado que muchos dicen que él era un profeta, pero él en la Biblia no relata que era un profeta. Profetizó, sí, pero vemos como también los profetas de Baales. Vemos que los Baales también tenían sus profetas. Y siempre profetizaban a favor del rey, lo que sus oídos querían escuchar. Y vemos que hoy mucha gente está siendo engañada por eso. Porque ellos reciben una profecía de lo que quieren escuchar. Serás bendecido, serás prosperado, porque lo que hoy muchos quieren escuchar es una fama. Pero ¿por qué cuando ellos entonces vienen a una iglesia de sana doctrina y se les exhorta el pecado? ¿Por qué entonces es una bendición tan grande que el Señor nos exhorte el pecado? Que el Señor nos hable de frente y nos diga, ¿en verdad quieres servirme? Pues deja de adulterar. Ay, pero hoy el pastor lo agarró contra mí, dice uno, ¿verdad? Y no es el pastor, es el pecado que está aún morando en el cuerpo de uno, que lo hace sentir a uno todavía pecador y poder repudiar la palabra del Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu de adulterio está vencido para la honra y la gloria del Señor. Alabado sea su nombre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Cordero Santo. Poderoso Dios, alabado sea tu nombre. Mi alma te adora, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces uno se enoja, a veces uno se molesta. O si le dicen a uno, aprenda a hablar verdad, no media verdad. Hermanos, yo meditaba en eso, ¿verdad? Y yo hablaba con mi esposo y le decía, ¿por qué el semblante de uno cambia? ¿Por qué el semblante de uno el rostro de uno cambia? Uno ya no se siente alegre. Para la honra y la gloria del Señor, antes yo me molestaba, pero era porque ese pecado aún estaba en el corazón. Pero ahora pude identificar algo. Y cuando nos volvían a exhortar, amén, yo no repudiaba al que me exhortaba, yo no repudiaba la prédica, sino era mi propio yo. Porque muchas veces el propio yo quiere vencer y quiere reinar en uno.
Y esa es nuestra mayor lucha. Es contra nuestro propio yo. Porque si ya nos han exhortado una vez, si ya se nos ha hablado una vez, y yo le decía a mi esposo, ¿para qué seguir en lo mismo? ¿Por qué no cambiar esa área? Ahora veo las cosas diferente. Ahora mi enojo es contra mi propio yo. Mi lucha es contra yo. He identificado eso para la honra y la gloria del Señor. Por eso era que el Señor nos decía, ¿verdad? Que el que quiera venir en pos de Él, niéguese a sí mismo. No dice niegue a su esposo, niegue a su esposa, o niegue a sus hijos, o niegue al pastor, o niegue a la pastora, o a sus hermanos. Porque es negarnos a nosotros mismos. Y solo así vamos a poder tomar nuestra cruz. Vemos también cuando, alabado sea Dios, cuando Cornelio, creo que fue Cornelio, amén. No fue Cornelio. Pero vemos que también en la palabra del Señor vimos la historia de cuando le pedían creo que fue a Simón cuando le pidieron que ayudara al Señor a cargar la cruz. Fue Simón de Cirene. Y vemos que él tuvo que negarse a él mismo. Él no pudo decir, no, yo no lo voy a llevar, que lo lleve él. No, él se tuvo que negar y tuvo, ¿por qué? Una, a miedo a los romanos de morir. Porque ya de ver que al que le decían el rey de los judíos llevaba cargando su cruz, él se estaba negando a él mismo. Y vemos que también cuando llaman a Simón, también él se tuvo que negar a él mismo. Y poder ir el maestro al lado de él. Pero era la primer victoria, amén, para el ser humano. Porque el quien iba a morir por él era el maestro. Para que Simón pudiera tener una vida nueva en Cristo Jesús. Como hoy en día nosotros la podemos tener. Simón Cirene fue tan bienaventurado de ver ese sacrificio. A pesar de que él no murió en aquella cruz del Calvario. Pero vio al quien estaba dando su vida por amor a él y por amor hoy a nosotros. Y entonces hoy en día nosotros, ¿por qué no negarnos y vivir una vida recta delante del Señor? Alabado sea Dios. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, acompáñeme a segunda de Pedro, capítulo 2 y el verso 15. Alabado sea su nombre. Maravilloso Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Vemos que él se fue a pesar de que el Señor le había hablado y le dijo que no fuera. Pero muchas veces uno quiere hacer la voluntad de uno y no hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor ya le había dicho que no fuera. Y cuando lo mandan a llamar por segunda vez, él sigue a recibir. Él no se negó a recibir a los que habían llegado, sino los recibió. Y les dijo, reposen aquí. Vamos a ver qué Dios me va a decir. Cuando el Señor habla una vez y uno no entiende, pues Él deja que uno haga lo que uno quiere. Pero muchas veces va a ser para maldición de uno propio, no para bendición. Porque Él siempre va a querer lo bueno para nosotros.
pero tenemos que esperar la voluntad del Señor. Pero vemos que él quería, vemos que pues a él le ofrecían muchas cosas. Y él decía no, porque el Señor no, pero quédense a ver qué él va a decir. Era porque en su corazón había avaricia todavía. Porque él quería tener fama. Y vemos que sucede la tercera vez. Y el Señor le dijo, pues ve entonces, pero vas a decir lo que yo diga. Ve. Pero ¿por qué aún si el Señor le dio la autorización para que fuera? ¿Por qué el Señor usó una mula para que le hablara? Porque el Señor todavía no era la voluntad del Señor que fuera. Porque era la cuarta vez que el Señor le habló a través de la mula. Y vemos que Balaam, la Biblia relata que él era un hombre caído, pero con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible, hermanos, que un hombre caído tenga los ojos abiertos y uno que no esté caído no pueda tener los ojos abiertos? Quizás no va a estar caído terrenalmente, pero espiritualmente está caído. ¿Por qué? Porque no puede ver las maravillas del Señor, no puede ver que el Señor le esté hablando a su vida, no puede dejarse usar por el Señor, o no deja que la palabra del Señor entre a su corazón. Está repudiando la palabra del Señor, porque lo que él hizo fue repudiar la palabra del Señor. Al insistir él en querer ir, pero el Señor aún vemos que seguía interviniendo. Y vemos aquí dice que no sean como, pero tengo unas pocas cosas contra ti, en el verso 14. A los que retienen la doctrina de Balaam y enseñan a Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque dice que cuando el pueblo de Israel, amén, destruyó a los madianitas, dice que ellos se dejaron llevar por el consejo de Balaam, que no mataran a las mujeres. Y el pueblo de Israel pecó porque se unieron con las mujeres madianitas. Y por eso aquí la Biblia relata en el verso 14 que puso tropiezo ante los hijos de Israel a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Porque ellas ya habían sido sacrificadas a esos ídolos. Por eso la palabra del Señor nos enseña, amén, en Gálatas 4:4, que el que se quiera constituir amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vemos ahí que por eso el Señor también trajo mortandad para el pueblo de Israel. Pero acompáñeme aquí en el verso 3 de Apocalipsis. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Ahora acompáñeme a Hebreos capítulo 12 y verso 1. Como les decía, a veces muchas veces se cree tan sufrido o se cree muy paciente cuando muchas veces no hay paciencia. Hebreos capítulo 12 y el verso 1. Alabado sea Dios, maravilloso Dios. Alabado sea su nombre. Poderoso Dios. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vemos que él sí sufrió, llevando su cruz.
Pero hoy nosotros ni llevar la cruz queremos. Hoy en día ni llevar la cruz se quiere. Y para la honra y la gloria del Señor, pues aquí a nosotros nos han enseñado a llevar la cruz. Porque si uno antes adulteraba, nos han enseñado a ya no adulterar. Si uno antes venía con mentira, ahora ya no hay que mentir. Si uno antes tomaba, ahora ya no hay que tomar. Si el que era borracho, ahora ya no tiene que ser borracho. En Cristo Jesús viene una vida nueva. Pero a veces uno se cree tan sufrido porque se exhorta el pecado. Y es para el bien de uno, es para el bienestar de uno. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y vemos que ni a veces se trabaja arduamente. Y no has desmayado. Y vemos que Éfeso era una iglesia que había pasado por pruebas y seguía luchando y no se quedaba ahí. Y a veces eso pasa. Vemos que a pesar de lo que Éfeso relata, hoy en día no muchos lo llevamos, ¿verdad? Porque sería una mentira decir, estoy trabajando arduamente, ¿y dónde están las obras? Soy paciente, y a veces uno es impaciente. Porque a veces uno va a comprar algo y pues a uno le dicen 20 minutos y se pasan 40 y ya uno quiere discutir con la persona. O a veces nos vamos a reunir a tal hora y pues por algunos inconvenientes llega a otra hora. Y pues ya uno se empieza a impacientar. Pero vemos que la iglesia de Éfeso sí tenía esa paciencia, tenía ese amor, había sufrido, tenía paciencia y trabajaba arduamente por mi nombre y no has desmayado. Pero había un problema aquí. Alabado sea Dios. Porque en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este es un grave problema para hoy en día. Porque muchas veces uno puede venir a la iglesia, amén, y ya no se pasa a un amor personal con el Señor, a uno tener una relación personal con el Señor, sino que ya se vive como una vida religiosa. De que si uno va a venir a la iglesia es porque hoy es martes, si uno va a venir a la iglesia es porque hoy es jueves, es porque hoy es viernes, pero no puede haber amor. No puede haber amor para buscar del Señor. Porque al dejar el primer amor se empieza a vivir una vida religiosa. ¿Verdad? Se empieza a vivir una vida de apariencia. Y a veces en muchos matrimonios ha pasado eso. Por la falta de amor, pues las personas vemos que se han separado, se han alejado. Pero con el Señor quizás uno no se aleja carnalmente, pero espiritualmente. Espiritualmente uno se aleja del Señor. Y en Mateo capítulo 15 y verso 8 lo habla, porque Él dice, este pueblo de labios me honra, pero ¿dónde está su corazón? Y uno puede venir muchas veces a la iglesia y pues adorar, cantar, orar, pero ¿dónde está el corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque se puede hacerlo sin falta de amor. Y lo vemos en Salmos capítulo 78 y verso 36. Salmos capítulo 78
y el verso 36. Maravilloso Dios. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Por qué? Porque el Señor, vimos en Mateo capítulo 15 y verso 8 que el pueblo con sus labios le honraba, mas su corazón estaba lejos de él. Y a veces uno aquí puede estar adorando, puede estar cantando, pero sin amor. Sino solo por compromiso, o solo para que lo vean a uno, o solo para que lo tomen en cuenta a uno. Pero no se está haciendo con amor. Y la palabra del Señor dice que cuando hagamos algo para el Señor, lo hagamos con amor. Que todo sea hecho con amor. Y vemos aquí que, alabado sea Dios. Lea el verso 35 conmigo. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Y eso pasa muy hoy en día, hermanos, cuando uno le está fallando al Señor. Porque uno puede estar llevando una vida de apariencia, una vida de pecado, y con la boca uno puede estar aquí alabando, glorificando, pero Él conoce que nuestro corazón no está recto. Él conoce que el corazón no está recto. ¿Por qué? Porque aquí dice que no estuvieron firmes en su pacto. Lisonjear significa alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar una voluntad. O sea, yo puedo estar gritando para que me vean, yo puedo estar haciendo, amén, quizás exagerando, corriendo. Pues ella sí tiene el Espíritu de Dios y mentira. ¿Por qué? Porque mi corazón pueda que no esté recto para con el Señor. No voy a engañar al que me está viendo, me estoy engañando yo misma. Acompáñeme a San Mateo capítulo 22 y verso 36. San Mateo capítulo 22 y el verso 36. Y vemos aquí en San Mateo capítulo 22 y verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero vemos que eso no lo estaban cumpliendo en la iglesia de poderoso Dios, en la iglesia de Éfeso. Porque aquí, ¿verdad? El primer y gran mandamiento era amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Pero a veces uno no le está poniendo eso, no lo está poniendo por obra. ¿Por qué? Porque muchas veces uno le es infiel al Señor y Él ha tenido misericordia de nosotros para que nosotros nos arrepintamos, nos afirmemos cada día con el Señor, nos pongamos a cuenta. Porque la Biblia dice que debemos de buscarlo mientras estamos a tiempo. Mientras Él no haya venido, tenemos tiempo para arrepentirnos. Ahora que hay tiempo, deje el hombre inicuo sus pensamientos y el hombre perverso sus caminos. Y conviértase a Jehová, dice, del cual tendrá misericordia. El Señor tiene misericordia de nosotros. Pero debemos de tomar la decisión. Amén, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Dios, alabado sea su nombre. Te adoramos, Señor. Poderoso Dios.
Alabado sea Dios. Pero vemos nosotros que muchas veces uno puede estar aquí honrando al Señor, pero solo de labios. Y debemos también de asegurarnos que nuestro corazón esté aquí. Y de que lo hagamos por amor y no por algún interés, sino siempre llevando la doctrina del Señor. Porque vemos que el único problema que tenía la iglesia de Éfeso era que habían dejado su primer amor. Y al dejar el primer amor, como ya no se tiene el primer amor, ahí es donde viene la infidelidad. Porque ya no hay deseo, ya no hay anhelo. Se ora por compromiso, se ayuna por compromiso, se va a hacer vigilia por compromiso. Sino uno ya no lo va a hacer porque, Señor, yo quiero ayunar contigo hoy. Señor, yo quiero vigilar contigo hoy. Y vemos que también él allá en Getsemaní le dijo a sus discípulos, ni una hora han podido velar. Y muchas veces nos pasa a nosotros, sino a veces se va a vigilar porque va a haber vigilia. Pero personalmente uno no vigila y tiene que ser todo lo contrario. Es por eso que nos volvemos indiferentes para con Dios. Se hacen las cosas por costumbres, ya uno empieza a llevar una vida religiosa. Se lleva una vida religiosa y sin amor. Porque por amor, lo vemos en el matrimonio, que por amor pues uno hace cualquier cosa. Si uno lo puede hacer carnalmente con el ser humano, que uno dice, yo te amo, o tú me amas, demuéstrame que me amas. Y a veces uno se enoja cuando le es infiel a uno. Uno se molesta cuando llega la infidelidad, cuando llegan las traiciones. Uno se enoja. Pero entonces para con el Señor, ¿por qué uno muchas veces no se enoja? Somos tan injustos con el Señor que uno no se enoja. A veces uno quiere que le sean fiel a uno, pero ¿y ahora uno con el Señor cómo es? Y todo eso tiene que cambiar en uno, sino enderezar nuestro camino, que el Señor enderece nuestro caminar. Por eso en Proverbios nos habla que encomendemos a Jehová nuestro camino, nuestros pensamientos, para que nuestro camino sea firmado. Muchas veces se dice que la iglesia había perdido su primer amor, pero no era que lo habían perdido, porque la palabra del Señor dice que han dejado su primer amor. El amor no se pierde, el amor sigue ahí, sino que uno deja su primer amor. Perder es ya no tener determinado sentimiento o actitud. Y dejar significa separarse o alejarse de una persona o cosa temporal o indefinidamente. Vemos que perder y dejar son dos cosas muy diferentes, porque muchos dicen que habían perdido, pero aquí no era que lo habían perdido, porque Él está ahí siempre esperándonos con los brazos abiertos para todo aquel que se arrepiente, sino que ellos habían dejado su primer amor. Quiere decir que si dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimiento, sino de distancia. Nos distanciamos del Señor, empezamos nosotros a poner barreras. Y cuando sentimos, pues el Espíritu Santo de Dios se va. Y muchas veces uno dice, es que ya no siento el Espíritu Santo, ya no siento el toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque uno mismo ha contristado al Espíritu Santo. Porque uno mismo, porque el Espíritu Santo está ahí dispuesto, el Señor lo prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él se iría pero no nos dejaría huérfanos. La promesa del Señor está ahí, pero ahora nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, reine en nosotros? Y acompáñeme a 2 de Crónicas, capítulo 7,
y verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Maravilloso Dios, alabado sea su nombre. Poderoso Dios. Maravilloso Dios. Vemos aquí en Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero vemos la iglesia de Éfeso con nuestra vida personal. Ellos habían dejado su primer amor. Y para volver a reconstruir ese amor, primero tiene que haber una humillación. Y invocar el nombre del Señor, orar, buscar su rostro y convertirse de los malos caminos. Porque aquí nos enseña en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y el verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero muchas veces uno puede estar aparentando, estar orando, pero sin amor. Y el Señor no está escuchando nuestra oración. Porque aquí la palabra del Señor primero demanda una humillación, a tener una búsqueda continua con el Señor. Y Él dice que entonces va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados. Entonces van a estar abiertos sus oídos, van a estar abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración. Pero no podemos asegurarnos de que el Señor nos escucha si aún se sigue viviendo en pecado. ¿Qué seguridad hay que el Señor lo escucha a uno si uno puede estar aparentando ser alguien que no es? Si uno sigue llevando una vida doble delante del Señor, tarde o temprano todo va a salir a la luz. Tarde o temprano todo va a salir a la luz. No hay una seguridad. Por eso es muy importante el uno volver a su primer amor. Y vemos que hoy en día hay muchos cristianos que dicen ser activos, pero sin amor. Si no solo están por un puesto, solo están por llevar un nombre o porque se les toma en cuenta, pero sin amor. Y pues se congregan o dicen buscar de Dios, pero sin amor. Se evangeliza, se diezma, se ofrenda, pero sin amor. Porque ni aún lo veíamos, ¿verdad?, en la historia de Ananías y Zafira, de que todos, dice que todo lo que poseían lo traían a los pies de los apóstoles. Pero hoy en día, hermanos, hasta eso cuesta. Y si no hay para uno, ¿cómo va a haber para la obra del Señor? Sino todo tiene que ser con amor. Porque con amor, pues si uno se preocupa por conseguir lo de uno propio, ¿cuánto más para las cosas del Señor? Poderoso Dios. Alabado sea su nombre. Y vemos lo que pasó con Pedro también. Vemos la experiencia que Pedro tuvo. Porque él le dijo al Señor que él nunca lo iba a dejar, que estaría con él hasta la muerte. Él dijo que amaba al Señor. Y muchas veces hoy dice, yo pues amo al Señor y pues por el Señor yo estoy aquí. Yo no pienso irme de la iglesia, yo pienso seguir buscando de Dios.
Pero si no hay amor, nuestro corazón, en cuerpo uno puede estar presente, pero con el corazón, su corazón de uno puede estar divagando en otro lado. Porque vemos que cuando ya, por eso uno, hermanos, tiene que tener tiene que ser muy cuidadoso cuando uno ora. Porque a veces uno se pone a pedirle al Señor tantas cosas y cuando pues el Señor envía algo, bueno, si dice que me vas a ser fiel, pues vamos a ver si es cierto. Señor, quiero serte fiel, pues quiero ver si me vas a ser fiel. Y viene algo a traerlo a uno y ya rápido cayó. Y no dijo que me quería ser fiel. Envié esto para ver si ya estaba preparada para hacerme fiel. O a veces uno se pone a pedir tantas cosas y ya cuando viene un proceso uno dice, Señor, ¿pero por qué? Pues uno no se acuerda que uno le estaba pidiendo al Señor. Porque vemos que cuando Él le dijo a Pedro que si lo amaba, Él dijo que sí, que estaría dispuesto hasta ir a la muerte con Él. Pero ¿qué pasó después? Lo negó. Por eso nosotros debemos de asegurarnos si en verdad amamos al Señor. Porque como nos aconsejan nuestros pastores, ¿verdad? De que cuando llegue el día de la persecución, que el Señor nos guarde. Pero si aún uno no está siendo perseguido, hermanos, y no quiere amar al Señor, imagínense entonces, por un plato de comida, como lo hizo Esaú, por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y vemos que el Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro, que le fallaría. El Señor sabía que él lo negaría. Y eso pasa, amén, con las infidelidades, traición. Señor, yo te amo, pero vienen las traiciones. Señor, yo te amo, pero está traicionando al maestro. ¿Con qué? Con el pecado. Y es momento de ya no estar pecando contra el Señor. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 10 y verso 12. Deuteronomios capítulo 10 y verso 12. Poderoso Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Volvamos a nuestro primer amor. Volvamos a nuestro primer amor. ¿Qué pide Él de nosotros hoy? Que temamos a Jehová nuestro Dios y que andemos en su camino. Y que andemos en sus caminos y que lo amemos y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros hoy en día. Y en Gálatas, acompáñeme a Gálatas capítulo 5 y verso 24. Gálatas capítulo 5 y verso 24. Poderoso Dios, alabado sea su nombre. Gálatas capítulo 5 y verso 24. Maravilloso Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanaglorioso, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Maravilloso Dios, alabado sea su nombre. Y en el verso 16, retroceda conmigo ahí en Gálatas capítulo 5 y verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sino ahora, si en verdad vamos a amar a nuestro Señor, tenemos que andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne.
Porque los que son de Cristo han crucificado ya la carne con sus deseos y pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y para ir finalizando, acompáñeme a Romanos capítulo 8 y el verso 12. Romanos capítulo 8 y verso 12. Maravilloso Dios, alabado sea su nombre. Romanos capítulo 8, el verso 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda luz, a toda verdad y a toda justicia. Él es el único que conoce el corazón y los pensamientos del Señor, amén. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por quién nosotros estamos siendo guiados hoy en día? ¿Por quién nos estamos dejando guiar? ¿Será que por el Espíritu de Dios? ¿O por los espíritus inmundos que Jehová los reprenda? Porque si ya morimos a la carne, ¿cómo vamos a vivir aún en ella? A los deseos carnales, a los deseos pecaminosos que se rebelan siempre contra el Señor. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Regrese conmigo a Apocalipsis capítulo 2 y el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén, gloria a Dios, aleluya. Póngase sobre sus pies, hasta aquí ha sido mi tiempo. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Volvamos a nuestro primer amor, amén. No dejemos que nuestro candelero sea quitado de su lugar, amén.